compartir el extracto. Ok. ¿Te Buenas gustaría, tardes nuevamente para todos. ¿te gustaría compartir qué, perdón? Un extracto que hice de un libro que leí hace un tiempo. El autor es C.S. Lewis. ¿Usted lo ha escuchado? Sí, es Luis, claro. Sí, sí. Sí, Lewis, perdón. Exactamente. Entonces, tuve la fortuna de leer el primer libro de las Crónicas de Narnia, que es El sobrino del mago. Aún no he podido leer el resto, pero ese primero lo leí y me gustó mucho. Entonces hice una serie de extractos y este es uno de esos. Y me Ujú. gustaría compartirlo. Un momento. Y dice así, es una narración. Dice Sí. así, en ese momento ocurrieron dos prodigios al mismo tiempo. Uno fue que a la voz se le unieron de repente otras voces, tantas que era imposible contarlas. El segundo prodigio fue que la oscuridad sobre sus cabezas se llenó, de improviso, de fulgurantes estrellas. Estas no surgieron suavemente de una en una, como sucede en una tarde de verano, sino que de una total oscuridad se pasó a miles y miles de puntos de luz que se materializaron todos a la vez. Estrellas individuales, constelaciones y planetas más brillantes y grandes que los dos de nuestro mundo. No había nubes. Las nuevas estrellas y las nuevas voces nacieron junto al mismo tiempo. Y si las hubieses visto y escuchado, como lo hizo Diggory, eran las mismas estrellas las que cantaban, y que fue la primera voz, la voz profunda, la que las había hecho aparecer y cantar. Este fue el extracto de el primer libro de la saga de la trilogía, y bueno, lo quise compartir por la pasión con la que el escritor describe lo fantástico que suena, lo ficcional que puede sonar también, lo tan fuera de este mundo. Y me gusta muchísimo cómo allí mismo hace la referencia de ese mundo y de este mundo, porque dice que no se compara, voy a repetir, estas no surgieron suavemente de una en una, como sucede en una tarde de verano, sino que de una total oscuridad se pasó a miles y miles de puntos de luz. Y Ujú. bueno, cerrando entre comillas, aquí hace la referencia de que no es nada comparado a lo que pasaba en su mundo contrario aquí en la historia, que no eran como, que sigue siendo magnífico, ¿no? Como son las muestras de la naturaleza en el verano, por ejemplo, sino que allí era otro nivel, era fuera de este mundo, como quien dice. Y bueno, Ujú. me hace sentir una serie de emociones muy emocionantes, valga la redundancia, muy emocionantes, muy fantásticas al imaginarlo. Me siento como una niña cuando lo imagino. Ah, pero sentirse como un niño es una cosa bella. De modo que, bueno, el texto quizá esté cumpliendo exactamente con el cometido. Em, Exactamente. ok, a mí me llama la atención cómo cambia de la oscuridad total a una gran profusión de luz. Chicos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos, profesor. Bueno, ¿alguien más quiere Sí, hacer algún profesor. comentario con respecto al texto que leyó nuestra compañera Mateus? Rincón, ¿estás oyendo por un dispositivo y viendo por otro? Bueno, no debe estar viendo nada, porque ninguno tenemos la cámara. Sí, sí, o sea, es que se volvió loco porque yo estaba viendo las clases por la computadora ¿Sí? y no sé, se puso lento. Entonces cuando entramos otra vez, se puso lento, no pude escuchar el audio, entonces me metí por el celular Ajá. y pareciera que estuviera dos y eso que cerré la videollamada.
Ah, o sea, esto es una ilusión que vemos aquí de tu nombre repetido. Ok, no, no hay Sí, problema, no hay problema. un mundo ficcional. Sí, qué bien. Mundo paralelo. Y entonces, a ver, no se les ocurre nada que comentar. A mí me gustó mucho este paso de la oscuridad a la luz, ¿no? Que si fuera al revés, quizás no me gustaría mucho. Pero el paso de la oscuridad a la luz me gusta porque eso es lo que me parece positivo. Lo que me parece que representa, digamos que, crecimiento o aprendizaje o evolución del personaje, ¿no? Un personaje que parece evolucionar durante el texto. Eh, Quizá tendría que leerlo yo mismo, ¿no? Detenidamente, y más de una vez, para, para captar mejor algunas cosas, pero bueno, parece un texto típico de C.S. Lewis, que habla eh, no solo es un texto fantástico, sino que los eventos o las peripecias, como se llama eso en la teoría, eh, parecen ser así como confusas a primera vista. Quizá habría que decir que son misteriosas, ¿no? No tanto confusas, sino como misteriosas, porque es literatura fantástica. Hay autores fantásticos que uno puede comprender muy rápidamente, a la primera quizá, sobre todo en la literatura del realismo mágico, uno si repite la lectura es para disfrutarlo, no porque no ha captado bien el acontecimiento. Pero en escritores como C.S. Lewis, uno quizá tiene que repetir la lectura para imaginárselo lo mejor que pueda, ¿no? Porque en la primera lectura quizá no nos imaginamos completo el escenario o la acción que sucede. Pero a mí me dio la impresión, mi impresión general de este texto es que es un paso de la oscuridad a la luz y eso me llena de gusto, ¿no? A ver, ¿hay más comentarios sobre el texto de Dameri? Bueno, Dameri, disculpa el fastidio. Como lo pude escuchar, ¿puedes repetir tu texto? Es que me quedé con la curiosidad. Sí, por supuesto que sí. Todo el gusto. Ya voy. Dame un chance. Ok, ya. Dice así. En ese momento ocurrieron dos prodigios al mismo tiempo. Uno fue que a la voz se le unieron de repente otras voces, tantas que era imposible contarlas. El segundo prodigio fue que la oscuridad sobre sus cabezas se llenó de improviso de fulgurantes estrellas. Estas no surgieron suavemente en una, como sucede en una tarde de verano, sino que de una total oscuridad se pasó a miles y miles de puntos de luz que se materializaron todos a la vez. Estrellas individuales, constelaciones y planetas, más brillantes y grandes que los de nuestro mundo. No había nubes. Las nuevas estrellas y las nuevas voces nacieron justo al mismo tiempo. Y si las hubieses visto y escuchado, como lo hizo Diggory, eran las mismas estrellas las que cantaban. Y que fue la primera voz, la voz profunda, las que las había hecho aparecer y cantar. Acá sí. Wow, me encantó. Sí, concuerdo con el profesor, es como dice, es esa transición de estar perdido como, ¿cómo se dice cuando uno se siente muy lleno de cosas? Podría decirlo así, exacto, como Cargado, sofocado, sofocado. sofocado, sí, podría ser, Mm, ajá, sofocado, mm. y de repente llega esa esperanza. Me gusta porque todo tiene relación con lo que hemos visto.
Y me gusta mucho cómo hacen la humanización de las estrellas, cuando dicen hasta las estrellas cantan. Hasta las estrellas cantan. Sí, sí. Sí, me gusta, me gusta. Eso fue hermoso. Porque le da un toque hermoso, sí, suena súper poético. Fíjense que Uno se siempre, imagina. sí, siempre aparece gente, siempre ha habido gente que está en contra de la literatura fantástica porque les parece que la fantasía, que a mí no me gusta el término fantasía porque sí, lo hace parecer como eh, banal, ¿no? Superficial, ¿no? Infantil, como si lo infantil fuera malo. Siempre hay gente que está opuesta a la literatura fantástica porque es una, según ellos, o según muchos de ellos, una literatura evasiva o que sirve para evadir los problemas, para evadir la realidad, para evadir una literatura que lo obligue a uno a reflexionar más, a esforzarse por hacer textos o por crear textos profundos, ¿no? Que se supone que la literatura tiene que hablar de profundidad, pero es que en realidad la profundidad puede venir de lo más sencillo. Es más, me parece a mí que lo sencillo es más profundo que lo complejo. Eh, pero bueno, eso también se puede discutir, por supuesto. La opinión mía es solamente una entre los millones de opiniones que puedan existir. Eh, entonces, siempre aparecen opositores a la literatura fantástica. Julio Cortázar contó en alguna entrevista que él cuando era pequeño, un día estaba leyendo El hombre invisible de H.G. Wells, un libro muy conocido, se han hecho decenas de películas que son versiones de El hombre invisible, y él estaba fascinado con el hecho de que un hombre pudiera ser invisible. Eso le daba a uno unas posibilidades impensables. Y sin embargo, no lo eximía de los problemas, porque el hombre invisible tiene muchos problemas. El hombre invisible, el personaje de la novela, tiene unas ventajas, pero a él lo atormentan las dificultades. Bueno, entonces Cortázar dice que él cuando era pequeño estaba leyendo ese libro y un día se lo prestó a un amigo, uno que tenía, con quien tenía confianza, ¿no? Yo me imagino a Cortázar cuando tenía como 11, 12 años. Eh, y entonces, bueno, al principio, perdón, el amigo recibió el libro, una semana después viene, se lo devuelve y le dice, ay, no, no me gusta ese libro, demasiada fantasía. Y Cortázar dice, pues era precisamente eso lo que a mí más me atraía, que era fantástico, que no era real, que eso no existe. Los hombres, las personas, los seres vivos no pueden ser invisibles. Y en la literatura eso no solo es posible, sino que además sucede. Eso era lo que más me atraía. Y mi amigo me dijo que no, que ese libro era aburrido, que era malo, que era impertinente, que era feo, que era, no sé, una de esas palabras utilizó, porque era fantasía. Y usan, y este amigo de Cortázar y la gente en general que se opone, utiliza la palabra fantasía así despectivamente. Yo creo que eso es un error, ¿no? Es un error por lo que dice Cortázar y por otras razones, como no sucede en la realidad, como no podemos verlo nunca, como no lo podemos encontrar caminando por la calle, ni en un avión, ni en la montaña, ni en el río, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Entonces, bueno, aprovechémoslo ahí donde lo tenemos, que es en la literatura. Y si existen diversas personas que lo cuentan de diversas formas, pues tanto mejor. Hay siempre quien dice que, entonces, este es el comentario que vengo a hacer, por fin lo voy a decir. Hay gente que dice entonces que la literatura fantástica es simple evasión, no solo del autor, sino del lector, que el lector que se aficiona a estas lecturas simplemente no quiere ver la realidad. Pero fíjense cómo puede uno profundizar en la vida, en la intimidad de uno, lo que lleva uno por dentro, ¿no? En el corazón del ser humano, en la vida, en la historia, en las relaciones con otras personas,
Miren cómo puede uno analizar y profundizar en esas cosas leyendo literatura fantástica. Ese paso de lo oscuro que hay en el ser humano a lo luminoso, a mí me parece que es una cosa tremenda y bellísima que uno puede ponerse a considerar. Imagínense que la primera vez que uno oiga hablar de eso sea leyendo este texto de C.S. Lewis. Y entonces no vale la pena leer esta literatura que le hace reflexionar a uno sobre uno mismo, o sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad, la libertad, etcétera. Esto que que comentaban las dos, Daniela y Dameri, a mí me parece que vale mucho la pena detenerse a pensar eso sobre todo cuando se trata de uno mismo, ¿no? Porque este personaje Diggory, imagino que se llama así el personaje, experimenta esta visión de que de repente las oscuridades se convierten en luz. Y eso uno puede asemejarlo con lo que pasa en su interior como persona, ¿no? Que podemos creer que es un descubrimiento, una evolución de ese ser humano hacia un estadio más consciente, más responsable o más elevado, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que vale mucho la pena y miren, proviene de la literatura fantástica. Yo creo que les leí el otro día, no fue el otro día, fue ayer, que el cuento de José Bernardo Adolf. Al principio parece que no muchos de ustedes se dieron cuenta de que el narrador en ese texto es Cristóbal Colón, pero, y entonces estaban viendo otros detalles, ¿no? Algunos no se fijaron en eso, pero estaban viendo otras cosas, y las cosas que dijeron de lo que ese texto podía significar eran tremendamente significativas. Y se supone que es un texto de ciencia ficción, que es también literatura fantástica. Termina pareciendo muy real porque cuando uno descubre ahí a Cristóbal Colón, se convierte en, no sé, un hecho histórico. Ok, sí, narrado por un supuesto Cristóbal Colón que habla muy poéticamente. Pero bueno, eso también vale la pena, ¿no? La historia también es parte del hombre. Entonces, de ninguna manera hay que aceptar, quiero decir, de ninguna manera hay que aceptar para uno mismo esa opinión de que la literatura fantástica no es digna de leer, no le aporta nada al hombre, etc. Eso es pura tontería, porque la literatura fantástica, tal como los demás tipos de literatura, nos dan suficiente chispa y suficiente material para hablar de nosotros mismos, que es de lo que se trata la literatura, de los seres humanos, de sus propios creadores. El hombre cuando está escribiendo literatura está en realidad hablando de sí mismo y está mandándose mensajes a sí mismo. Es el interior, el espíritu humano que le está mandando un mensaje al ser humano, al espíritu humano. Entonces, una tontería creer que la literatura fantástica, como normalmente uno uno no, como generalmente se le considera literatura infantil, entonces, ay sí, yo tengo más de 15 años, yo no la lees, tontería tan grande. A ver, Padilla, estabas levantando la mano. No, No, fue un entendí. emoji, pero Ah, está fue un muy emoji. interesante lo que te dicen. Sí, fue un emoji. Ok. Una reacción, pero está muy interesante lo que estaba diciendo. Recuerdo que esto ya lo habíamos, bueno, esto lo había visto en el año pasado, pero no lo recuerdo muy bien con Ok. respecto a lo que sería la mímesis o la textualidad. Ah, mira, Y con eso, perdón, sigue, ah, sigue. Sigue. y con respecto al texto que pertenece también o bueno, que tiene presencia de algún referente de la historia, como contando su historia, pero, ¿sabes? Como el autor trata de meterse en la mente de otra persona y supone lo que tuvo que pensar, lo que tuvo que ver, y no diría romantiza porque no es la palabra, pero sí lo adorna con belleza a la hora Sí, pero de escribirlo. en algunos casos también sucede que lo romantiza. Sí, también es lícito. Bueno, perfecto.
Eh, y me parece muy, muy genial. Realmente la literatura fantástica o de ficción no le veo como una connotación negativa. Creo que va ganando terreno y prestigio a medida que va avanzando, ya que ha inspirado muchísimo a lo que es nuestro mundo actual, con la presencia de los teléfonos, con la presencia de la carrera, ¿cómo se llama? Espacial, de quién llega primero a Marte. Antes era la Luna y ahora quieren Marte. Es como, es es muy cool. Más Es que muy de cool. verdad que encontrar libros, o sea, los libros de aventuras son muy buenos. A mí me encanta Julio Verne, siempre lo voy a decir. Pero los que serían como de autoayuda, autorreflexión, llega un punto que es como demasiada negatividad en un punto, ¿sabes? Como, ya, basta. Hay veces que de verdad, si uno necesita entretenerse o necesita conseguir o consumir algo que lo haga poder salir de su mundo como tal, con la lectura o de inspiración, un buen libro te salva la vida, una buena Claro, historia. sí, ciertamente, ciertamente. Mira, tú sabes que alguna gente cree que los libros de autoayuda no son literatura en absoluto, ¿no? Hay algunos que, bueno, que le reconocen rasgos literarios por aquí y por allá, algunos. Eh, en algunas páginas, en algunos capítulos, de vez en cuando aparecen cosas literarias, algunos rasgos, metáforas y cosas así, ¿no? Poesía y todo eso, pero en general lo que dices tú, que es una negatividad excesiva, que yo creo incluso que parten del hecho de que el ser humano está todo malo, ¿no? Tu vida da asco, así que vamos a arreglártela. ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, ese rasgo no es literario en absoluto. Eh, pero existe esa discusión. ¿Esto es literatura o no es literatura? Porque hay quienes creen que simplemente por el hecho de que está escrito, que hay un libro y que se publicó y que muchísima gente lo compró, e incluso un grupo grande de esa gente que lo compró lo leyó, que nada más por eso ya es literatura y eso no puede ser así tan cierto, ¿no? Porque la teoría nos dice incluso que el texto no se realiza, no vive, no comienza a existir, a vivir el texto, sino cuando el lector abre el libro y comienza a deletrear, ¿no? Si no, eso no existe, como si no hubiera nada en el papel. Entonces, que simplemente lo hayan comprado. Si uno compra galletas todos los días y eso no lo hace literario. Ya tuvimos discusiones, bueno, deberíamos haberlas tenido. Ustedes han leído un poco sobre las características de lo que hace un texto literario y lo que no. Y esto me trae a un punto que te quería comentar, Padilla. Hubo un momento en que dijiste la literatura fantástica, o sea, la literatura de ficción, y yo ahí me dije, ay, alerta, alerta. No, literatura fantástica no es sinónimo de literatura de ficción. Sobre todo porque la literatura, toda la literatura es ficción. Es uno de los 5 criterios para definir la literatura que no son suficientes. Ningún criterio teórico que intente definir la literatura lo ha logrado precisamente por eso, porque siempre uno dice, la literatura es la poesía, todo aquello que rime, por ejemplo, que no existe ese criterio, lo estoy inventando ahorita, para poner un ejemplo. Uno es teórico de la literatura y dice, vamos a definir la literatura, tiene que ser poético, tiene que ser con rima. Y entonces uno dice, oye, ok, estoy de acuerdo con la definición, pero Doña Bárbara no está escrito con rima. Y eso es literatura. ¿Será por otra razón? Sí, claro, es verdad. ¿Que cuenta un acontecimiento? Ok, sí, está bien, con eso cumple. Pero no cumple con el hecho de que sea rimado. Entonces, uno empieza a buscar otras definiciones de literatura que incluyan esto, pero que no excluyan lo otro. Y entonces, ok, ya la arreglamos. Una tercera tentativa para definirla. Estoy de acuerdo, pero entonces 100 años de soledad no entra ahí. Entonces, ok, vamos a modificar la definición para que entre 100 años de soledad, que indiscutiblemente es literatura, pero ok, vamos a darle, lo arreglamos. Oye, está bien, pero ahora no entra Don Quijote. Vamos a ver, vamos a modificar la definición para que
entre Don Quijote. Y entonces, oye, sí, pero el general en su laberinto, ustedes saben qué es el general en su laberinto, ¿no? Una obra de García Márquez, una de las últimas, en que narra, no es una de las últimas, perdón. Faltaban como 15 años para que se muriera García Márquez. Aquella obra que narra los últimos 2, 3 meses de vida de Simón Bolívar, es decir, es historia real, historia real. Esto sucedió y existen documentos y testimonios y todo el mundo está de acuerdo en que eso fue lo que sucedió, pero es literatura. Entonces cuando uno dice, la literatura es toda ficción, uno dice, ¿y el libro sobre Simón Bolívar también es ficción? Sí, también es ficción, porque ahí suceden cosas que no se puede saber si sucedieron o no, vienen de la imaginación del autor, ¿no? Y Simón Bolívar dice cosas que no se puede saber si las dijo o no las dijo. Tiene una discusión con este general, con aquel otro general, con Manuelita, con no sé quién, que no lo sabe. Pero hay unos grandes acontecimientos que aparecen ahí que son contados tal como sucedieron. Bueno, el hecho de que haya hechos reales, el hecho de que haya hechos reales en la narración no elimina la ficción. Colaboran una con otra. Entonces, literatura fantástica igual a literatura de ficción, no. Porque literatura de ficción, no sé si deberíamos decir así. Existe la literatura y es toda ficción. Un momento, Mateus. Y dentro de la literatura hay un conjunto, un sector que se llama fantástica, porque pone elementos que no son explicables según la razón. Pero ¿qué me importa? Con el pacto ficcional yo digo, nada, yo me lo creo mientras lo estoy leyendo, lo disfruto y listo. Yo no soy tan loco como para creer que de verdad, una niña está tendiendo la ropa en una tarde con su abuela y de repente se empieza a elevar hacia el cielo en cuerpo y alma. Bueno, eso yo lo creo mientras estoy leyendo la novela. Ya después cuando cierro el libro vuelvo a la realidad. Pero funciona, ¿no? Tengo que tener ese pacto con el autor para poder comprender y poder disfrutar. Ojo, hay gente que aún cree que existe Drácula. Ah, mira, sí. Yo estoy leyendo a Drácula, yo me tengo que creer ese cuento. Si no me lo quiero creer, no hay problema. Usted rompe el pacto, cierra el libro y usted no lee más ese autor, no hay problema, nadie no es obligado. No es obligado. Sí, el que cree que Drácula existió, que sí existió un personaje real que se parece al Drácula que cuenta Bram Stoker, y seguro que Bram Stoker estuvo inspirado, que leyó sobre aquel personaje real, pero aquel personaje real es aquel personaje real. Y aunque haya inspirado a este personaje ficticio, algunos rasgos, pero no serán todos. El autor puede permitirse modificar aquello que encuentra en la realidad como le parezca que es necesario, como le parezca que es bueno para contar su cuento. No podemos pensar que lo que encontramos en la literatura es exactamente lo que vamos a encontrar en la realidad. No es que no podemos, no es que no podemos creerlo, ni podemos esperarlo, es que es una tontería. Es infantil creer que eso va a suceder. No, señor, usted disfrute su libro y después cuando salga a la realidad, disfrute la realidad. Pero no son exactamente lo mismo que se parezcan. Por eso se habla de verosimilitud, que se parece a la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo siempre pongo aquí el ejemplo del retrato de la mamá de uno que uno tiene en su casa. Ese retrato es una pintura, una foto, ¿no? Un dibujo que usted hizo una vez de su mamá. No es su mamá, es un pedazo de papel, es un lienzo, pero no es tu mamá. Es una representación, una mímesis, diría Aristóteles. Entonces, un libro que menciona a un personaje real, como el Conde Vlad o Drácula, ese que aparece en el libro no puede ser el mismo, y no es. Es un personaje nuevo creado por una mente artística. Caramba, tengo esperando a Dameri. Perdón. Seguro que se te olvidó ya lo que ibas a decir. No, no se me olvidó, es bastante Ok, precisa. ok. Cuando usted estaba dando esta explicación sobre la diferencia que hay entre la ficción y lo fantástico,
Y muchísimas gracias porque ahora lo entiendo mejor, gracias a su explicación. Qué bueno. Me recordó los mundos posibles. Bueno, Sí, porque todo tiene que ver, o sea, es precisamente eso, es en resumen la posibilidad de un mundo, por decirlo de alguna manera. sí. Y bueno, realmente no, es sencillo en ese sentido de cómo distintas literaturas o narraciones pueden tener la posibilidad de distintos mundos, y esto vendría siendo todo lo que usted explicó. Sí, sí, sí. A partir de un personaje secundario se puede crear una nueva historia. De hecho, eso abunda. Me acuerdo que yo tomé una vez un curso de traducción literaria en la Escuela de Letras, en que había que traducir una obra de teatro. Uy, qué difícil. La obra se llamaba Guildenstern, Guildenstern y Rosencrantz han muerto. Me decía, porque ese título que es raro, es toda una oración. Ni siquiera tiene el verbo en la forma simple, sino la compuesta. Y resulta que ese es un verso de Hamlet, de William Shakespeare. Ustedes se acuerdan de que Hamlet se volvió loco porque descubrió que su tío, hermano de su padre, había matado al padre, al padre de Hamlet, que era el rey de Dinamarca. Y entonces él regresó a Dinamarca para vengar a su padre que había sido asesinado por su propio hermano y para quitarle el trono. Y de paso le quitó la mujer también. O sea, la mamá de Hamlet. Y entonces Hamlet tramó una venganza y eso lo hacía parecer loco porque hacía cosas muy extrañas y todo el mundo decía, ay, pobrecito el príncipe Hamlet, se volvió loco. El propio tío, que era a quien él deseaba matar porque había matado a su padre, el propio tío fue el que se dio cuenta y dijo, parece que está loco, pero hay método en su locura, o sea, no es que está loco nada más, sino que parece que quisiera hacer algo con eso. Y claro que sí, pasa que el tío no terminó de darse cuenta de que lo que quería era vengarse. Eh, entonces, cuando el tío empezó a sospechar, mandó buscar a unos amigos de Hamlet de la infancia para que averiguaran qué era lo que quería Hamlet. Entonces, estos tipos volvieron a Dinamarca y empezaron a acercarse a Hamlet otra vez y trataban de averiguar. Y Hamlet se dio cuenta de que estos tipos, aunque eran amigos de él, eran espías del nuevo rey, espías del tío, del usurpador del trono. ¿Y qué hizo Hamlet? Los mató, ¿no? Y cuando le pidieron explicación, fue cuando él dijo, ¿cómo fue que dijo? Algo así como, nadie los manda a meterse en cosas de príncipes, porque ellos no eran príncipes, yo sí soy, yo soy de la Casa Real, ellos no estaban buscando nada aquí, además eran unos espías. Bueno, ese episodio y la respuesta de Hamlet pertenece a otra discusión, otro asunto ético, moral, y bueno, y narrativo, y teatral, y artístico. Pero el asunto es que eh, llega una persona, ya no me acuerdo muy bien, pero es algo así como que llega una persona, un personaje, y le dice a Hamlet, eh, ¿cómo es que se llaman? Guildenstern y Rosencrantz han muerto. Y por dentro, Hamlet se dice, claro, yo lo sé, yo los maté. Esos dos personajes y esa frase fueron tomadas por el dramaturgo inglés Richard Stoppard, William Stoppard, ¿cómo era que se llamaba Stoppard? Stoppard. Y hacen una obra de teatro aparte, con ese solo verso. A partir de ese solo verso del mundo ficcional de Hamlet, Stoppard crea un mundo aparte, el mundo de Rosencrantz y Guildenstern, que van a ser asesinados por el príncipe Hamlet. Bueno, no van a ser asesinados porque en realidad este nuevo Rosencrantz y Guildenstern, Dios mío, qué difícil es pronunciar todo eso, pertenecen a otro mundo posible, que se desarrolla en el siglo XX en realidad, ¿no? Pero son los personajes de Shakespeare
que han sido extraídos de ese mundo posible que creó Shakespeare, y Stoppard crea un nuevo mundo con ellos. Se dice mundo porque alrededor de una persona, y por supuesto alrededor de un personaje ficticio, lo que existe alrededor de una persona y de un personaje es un mundo. Es más, deberíamos decir universo, porque es todo lo que implica una persona. Y una persona no es nunca simplemente una persona. Una persona tiene detrás una comunidad. Una persona tiene detrás una historia. Una persona tiene detrás una familia, unos amigos, unos sentimientos, una vida íntima, una vida interior, unos pensamientos, todo lo que, la profundidad que eso puede alcanzar, ¿no? Entonces es todo un mundo. Y además, una persona, por tanto un personaje, tiene detrás todo un mar de circunstancias posibles. A veces se realizan, a veces no se realizan, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nunca aprende a manejar bicicleta, ¿no? Pero por supuesto en su mundo es posible, en su mundo es posible aprender a manejar bicicleta. Si uno aprende de niños muchísimo mejor, porque disfruta durante más tiempo. Es posible aprender a manejar bicicleta y es posible disfrutarlo, pero hay gente que nunca aprende. Claro, y hay gente que nunca lo busca, ¿no? Que no aprende de niño, cuando es mayor, pues eso no le llama la atención y es lindo, se muere sin haber sabido lo que era. Pero es posible. ¿Se desarrolla o no se desarrolla? Eso es otra cosa. ¿Le gusta o no le gusta? Eso es otra cosa. Y por ahí va el concepto de mundo posible. ¿Sucede o no sucede? No importa. Lo cierto es que eso es posible. ¿Y qué hace el poeta? ¿Qué hace el escritor? ¿Qué hace el narrador? Crearlo, hacerlo posible, hacerlo real. Real dentro de la ficción, ¿no? Si no, no abre el libro, no existe. Hacerlo real. De modo que el que abre el libro tiene el placer de disfrutarlo, de verlo, de ver cómo se mueve, de ver cómo sucede todo, de cómo lo dicen todo. Ya está, ya otra vez me encanta. A ver, chicos. Bueno, a ver, si no hay más comentarios sobre el texto de Mateus, podemos pasar al siguiente, que ya va a tener que ser una siguiente tanda de Zoom. Y no está Padilla, que es el que podría leer a continuación, pero Padilla creo que no estaba presente la semana pasada y como que no sabía de qué íbamos a hacer esto.